el tema de modificar la ley electoral acá en la provincia de Tucumán. ¿Cómo es posible que cada vez que tengamos que estar hablando de elecciones tengamos que recurrir a lo que dice la justicia, una justicia que la integran magistrados, que la integran vocales de la Corte, que la integran camaristas, puestos por el poder político? Por un poder cooptado y colonizado por el poder político. Yo creo, Omar, pero no tenemos que tenerle miedo a la reforma, no tenemos que tenerle miedo a cumplir con la Constitución, a cumplir con la ley, a sujetarnos a lo que la ley manda. Eso es lo que no tenemos que tener miedo, y sobre todo a aquellos que ejercemos funciones y roles institucionales. Debemos ser los primeros obedientes, sumisos, súbditos de la ley y de la Constitución. Esos son los grandes problemas institucionales y culturales y políticos que tenemos en Tucumán y que repercute desgraciadamente después en la calidad de vida de todos los tucumanos. Claro, la gente en este momento debe estar pensando, estamos a un año justo de lo que se pretende que haya elecciones acá en la provincia de Tucumán. La gente no sabe si mañana va a tener no fuente de sabemos trabajo, si va a tener gasoil, si va a tener transporte, si va a tener la zafra, si va a tener producción, si se van a generar riquezas. Pero no es un tema que no lo podemos soslayar, porque es un tema que tiene que ver con el futuro. Exactamente. Sí, la gente ve a los políticos y se molesta porque ellos están viviendo una situación muy difícil, ya archiconocida por todos, pero en el medio se está colando esto. A ver, 2 o 3 preguntas que tienen que ver con lo constitucional, con lo legal. Hoy se está discutiendo si Mansur puede o no integrar la fórmula, que se puede hacer una presentación para que haya una declaración de certeza, si está habilitado o no. La posibilidad, de un lado van a decir que sí, del otro lado van a decir que no. Estas son las zonas grises que tendría que no tener la Constitución. Yo creo, Omar, que no las tiene. ¿Está habilitado Mansur o no para ser candidato? No. Hablar de que hay una mitad de la biblioteca para un lado, mitad de la biblioteca para el otro, es faltarle respeto a la Constitución, faltarle respeto a nuestra tradición republicana, a nuestra tradición democrática, a los principios y a los valores que están insertos y defendidos en nuestra Constitución, tanto provincial como nacional. Acá hay doctrinas mayoritarias, pacíficas, y que es una posición y una interpretación certera y cierta, y hay otras posiciones minoritarias que responden a intereses. No es que hay mitad de la biblioteca para un lado y para el otro. Acá nuestra Constitución es clara cuando hace mención de que el gobernador no puede ser más que 2 veces candidato a gobernador, salvo por un intervalo que así lo prevé. Y te digo porque acá nuestra Constitución, Omar, al ser republicana, al ser democrática, al ser occidental y responder a los principios occidentales del derecho constitucional, tiene 2 principios básicos que la nutren, que es la periodicidad y la alternancia en el poder. Periodicidad y alternancia. Esos 2 principios están íncitos en la Constitución y hacen a la esencia de la Constitución, de la República y de la democracia. Buscar artilugios es violentar esos principios que hacen a la naturaleza misma de la República y la Constitución y de nuestra tradición jurídica. Por eso te digo que hay interpretaciones mayoritarias y pacíficas, o hay interpretaciones malintencionadas, minoritarias y que quieren forzar interpretaciones en la Constitución. ¿Me entienden? Entonces creo que lo que tenemos que decir, y volver al principio, no tenemos que tener miedo de respetar nuestra Constitución. Nuestra Constitución provincial tiene, he leído algunos artículos de algunos profesionales que salieron, creo, en el día de ayer en un diario local. De un lado y del otro, ¿no? A hablar de principios del artículo 19 de la Constitución, de lo que no está expresamente prohibido por la ley está permitido. Nuestra Constitución también, y la sana doctrina, la jurisprudencia nacional, provincial, tiene a la Constitución, Omar, como 2 grandes bloques. Un bloque orgánico y un bloque dogmático. El bloque dogmático que hace a las garantías, a las libertades individuales de los ciudadanos, donde sí está la interpretación amplia, extensiva, favoreciendo a los derechos de los ciudadanos. Ahí sí se aplica de pleno el artículo 19 de la Constitución Nacional, donde para el ciudadano lo que no está
prohibido está expresamente permitido. Y la parte orgánica, que es la que regula los órganos constitutivos del poder ejecutivo, legislativo, judicial, la de los funcionarios para acceder a tales órganos, es una interpretación netamente restrictiva. Porque acá no nos tenemos que olvidar que la Constitución es la herramienta para ponerle límites al poder y darle garantías y libertades a los ciudadanos, no al revés. Entonces la Constitución lo que es, principalmente en su origen histórico y filosófico, es limitar el poder, el abuso del poder, lo que quiere hacer el Poder Ejecutivo con interpretaciones forzosas, perpetuarse en el poder. Eso está limitado en la Constitución y en el constitucionalismo moderno. Por eso yo te digo con total confianza y con total afirmación, no puede ser candidato a vicegobernador porque viola el espíritu de la Constitución, de nuestra historia, de nuestras tradiciones. No se pueden enquistar, así dice el fallo, que hace mención también una jurista, no se puede permitir el enquistamiento de dirigencias y partidos políticos en el poder porque viola principios de la alternancia y la periodicidad en el poder. A ver, ya que leíste con detenimiento estos artículos, ¿me reiterás qué es lo que reza de lo que no está prohibido, está permitido? El artículo 19 de la Constitución Nacional tiene un principio de que lo que no está expresamente prohibido está permitido. Perdón, ¿pero eso es para lo público y lo privado? No, por eso le hago la diferencia y la distinción en cómo está organizada nuestra Constitución. Sí. En la parte dogmática, que es donde se garantiza todos los derechos, las libertades individuales del ciudadano. Cuando mayor libertad, cuando mayores garantías tiene el ciudadano, por eso te hablo de la interpretación extensiva, amplia, a mayores derechos, porque la Constitución es cubrir al ciudadano del cúmulo de derechos, el mayor cúmulo de derechos y garantías ante un poder que siempre intenta avasallar. Y eso es la Constitución, ponerle un límite al abuso y al uso del poder en forma de querer perpetuarse y enquistarse para perpetuarse en el poder. No lo hace en forma irónica el tema de la manito, ¿no? No, ¿por qué? No, izquierda, perdón. derecha. No. El otro tema que también hizo ruido en los últimos días, dicen Walter Berarducci aprovechó la entregada que le hicieron a Fabián Soria para llevar un tema a la legislatura provincial. Y es la famosa situación que se plantea por lo que comentaba esta mañana Ángel Suárez, que después vamos a ver si lo presentamos al documento, sobre los amoblamientos del Ministerio de Obras Públicas. ¿Crees que le hicieron la cama a Soria, Walter? Mire, yo he pedido un pedido de informe atento a lo trascendido sobre un expediente originado en el Ministerio de Obras Públicas para la adquisición de mobiliario del mismo ministerio, en el cual creo que esta trascendencia de expediente, Omar, demuestra que no tenemos sancionado en la provincia y reglamentado un régimen de acceso a la información pública. Pero creo que la interna del oficialismo tiene la virtualidad de hacer público determinados actos de gobierno. ¿Estás convencido que vino del propio Reñón? Seguramente uno que tiene experiencia en la administración pública sabe cuando trasciende un expediente de esa naturaleza es porque, como se dice vulgarmente, hay una entregada de adentro. Y no nos olvidemos, Omar, que ese ministerio, se hablaba de la creación de ese ministerio para determinada persona. Esta mañana le comentábamos nosotros que hoy está segundo en ese ministerio. Entonces creo que la interna esta del oficialismo... ¿Quién está segundo, perdón, en el orden del organigrama? Perdón, en serio no lo tengo. Bueno, eso, está bien que haga un periodismo de investigación y sí. ¿Quién está inquisitorio? Segundo? El doctor Capoño. Entonces creo que, Omar, es muy bueno y saludable de que haya internas, porque eso hace al fortalecimiento de los partidos, hace al fortalecimiento de la democracia, pero también la interna, cuando perjudica la gestión, está perjudicando a la gente.
Y volvemos a lo que hacía mención. La dirigencia política está enfrascada en sus problemas, en sus conflictos, en sus necesidades, en cómo encarar los posicionamientos en una elección provincial y nacional del año próximo, y no está abocada el 100% de sus esfuerzos a darle solución a todos los tucumanos, como ser en el tema del agua, de las cloacas, de seguridad, de educación, de la provisión de algo tan esencial como es el gasoil para generar la riqueza pero que le pongan arena al motor de Caponio en un flamante ministerio que va a administrar tantos convenios, firma de tal monto, que le pongan arena en el motor cuando se necesita mostrar la reactivación de la obra pública. Cuando Tucumán necesita obra pública, cuando Tucumán necesita infraestructura, estamos enfrascados en internas palaciegas y en internas que solamente hacen daño al ciudadano. Está todo concatenado, está todo unido. Tenemos que saber que el dirigente político, ejecutivos, legislativos, intendentes, delegados comunales, somos servidores públicos. El que no tiene vocación de servicio no debería prestar en política. Acá priman los intereses individuales, priman los intereses económicos, los intereses sectoriales y partidarios, y dejamos de lado. Por eso Tucumán tiene los peores índices en informalidad, los peores índices en desocupación, los peores índices en inflación comparativamente en la nación. Y eso es producto de la dirigencia política que nos viene administrando hace 20 años y que encima, Omar, quieren violentar interpretaciones constitucionales para perpetuarse y seguir enquistado en el poder. ¿Qué dice la Constitución sobre el llamado de elecciones? Le preguntamos a Ariel Gustavo Guerra, que estuvo allí analizando parte de lo que reza la Constitución en relación a la fecha de elecciones. Ariel, ¿hay alguna diferencia entre elecciones provinciales, nacionales y el poder absoluto para definir la fecha de elecciones? Bueno, hasta donde entiendo, Omar, uno de los argumentos que utilizaba el gobierno provincial para justificar el pedido de adelantamiento de las elecciones al mes de junio era tomar distancia de las elecciones que se tienen que desarrollar en el mes de agosto a nivel nacional, porque consideraba que no era bueno que hubiera elecciones con 2 semanas de diferencia entre la nacional y la provincial. Bueno, curiosamente, la Constitución provincial ofrece una herramienta para solucionar ese problema y está plasmada en el inciso 5 del artículo 43, donde, bueno, dice que es el Poder Ejecutivo el que convocará elecciones por lo menos con 60 días corridos de anticipación a la fecha señalada, y después dice: el Poder Ejecutivo podrá convocar a elecciones simultáneamente con las elecciones nacionales si lo considera conveniente, bajo las mismas autoridades de comicio y escrutinio, en la forma que establece la ley. En ese caso, todos los plazos dispuestos por la Constitución podrán ser adecuados a la convocatoria nacional. Es decir, quienes redactaron la Constitución consideraron tan conveniente la posibilidad de unificar la nacional con la provincial que hasta habilitaron la posibilidad de ignorar los plazos en caso de que eso pudiera hacerse con el fin, entre otras cosas, de ahorrar el costo que tiene celebrar 2 elecciones haciendo una sola. Sí, Walter. Este artículo tiene un origen que es, no nos tenemos que olvidar que nosotros con la intervención del año 91, los mandatos tuvieron diferentes fechas de vencimiento, el provincial con el nacional. Pero nuestra Constitución es clara y sabia a la vez. Fija una fecha 60 días antes del cumplimiento del mandato y da la discrecionalidad, porque eso que expresó muy bien Ariel, que reza el artículo, también fue la justificación en la convención constituyente de poder unificar las elecciones provinciales con las nacionales para una economía tanto provincial y nacional, con diferentes regímenes electorales, obviamente las elecciones de autoridades provinciales con la legislación provincial y la selección de los candidatos a nivel nacional con la legislación nacional, pero con una autoridad única que sería la nacional, porque ahí regiría la autoridad de aplicación y de contralor sería la autoridad nacional, y se puede unificar y sobre todo ahorrar el gasto
institucional que implican 2 elecciones en un mismo mes generalmente, ¿no es cierto? Así que, como te digo, creo que se buscan artilugios para poder esas ventajas que da nuestro régimen electoral a los oficialismos, mantenerlos a rajatabla con excusas de artilugios y de interpretaciones forzosas cuando nuestra Constitución es clara, es sabia en estos puntos y solo se busca, reitero, enquistarse y perpetuarse en el poder. Bien, vamos buscando la parte final. Walter, volviendo al tema de la situación esta que le está tocando vivir al ministro de Obras Públicas, Fabián Soria. ¿Crees que tiene un mensaje por ser más cercano a Juan Mansur? Yo creo que el mensaje que tenemos que dar, y sobre todo los funcionarios del Ejecutivo, es de austeridad como primera medida. El pedido de informe también radica en un momento en el cual la inflación golpea duramente a todos los tucumanos, no se alcanza a llegar a fin de mes, gastar 6 millones de pesos en el mobiliario para equipamiento de un ministerio, creo que es netamente faltarle el respeto también a la ciudadanía. Eso como primera medida, llamarle al decoro, a la austeridad que tenemos que tener todos los funcionarios, y más porque están administrando fondos de todos los vecinos de la provincia de Tucumán. Y obviamente, como te digo, insisto con lo que te dije al principio, seguimos insertos e inmersos los tucumanos, desgraciadamente, en una interna del oficialismo que no está resuelta, no está solucionada, ni en las cabezas, ni en las segundas, ni en las terceras líneas. Así que yo creo que desgraciadamente tenemos un panorama de este año hasta que se realicen las elecciones de una gran crisis institucional, de una falta de respuesta a toda la demanda que tiene la ciudadanía, tanto de la capital como del interior, porque desgraciadamente la dirigencia que nos viene gobernando hace más de 20 años está abocada única y exclusivamente a sus problemas y a ver cómo hace para garantizar su perpetuidad y su enquistamiento en el poder. Bueno, y también una responsabilidad que me parece que están lejos de la realidad en la oposición, ¿no? Hay que hacer también mea culpa. También la oposición, tanto a nivel nacional como provincial. Nosotros como oposición tenemos una gran responsabilidad institucional, también política y social, de consolidar el espacio, de trabajar en propuestas concretas, reales, para mostrarnos realmente a la ciudadanía como una alternativa seria, real, concreta, creíble, con propuestas para poder ser la alternativa y la alternancia a este poder que nos viene gobernando hace 20 años. ¿Vas a jugar en la capital, Walter? Voy a trabajar para ser intendente de la capital de Tucumán. ¿Eso tiene que ver con las pintadas, pasacalles que por ahí vimos? Sí, eso y también obviamente el trabajo que vengo realizando hace tiempo también en los diferentes barrios, sectores y con diferentes dirigentes de la capital. Creo que mi candidatura responde esencialmente a dos columnas vertebrales. Una es que creo que tenemos que continuar con lo que se inició hace 6 años con la intendencia de Germán Alfaro, de tener un municipio autónomo, un municipio que realmente administre y viva de sus fondos y recursos y dote de infraestructura y servicio a todos los vecinos de San Miguel de Tucumán. Y esencialmente, Omar, quiero ser intendente de San Miguel de Tucumán porque amo esta ciudad y quiero realmente seguir este proceso de transformación en beneficio de todos sus ciudadanos. Bien. Sí, nos decían algunos visitantes, ha sido la zona del Manantial, que se lo vio trabajando ahí con el botón antipánico. Sí, Están conectados también. Es un reclamo, Omar, transversal, donde uno va en diferentes sectores de la ciudad y de diferentes colores sociales, políticos. Hay un tema y un denominador común que es la inseguridad que se vive, y obviamente el botón antipánico, sin ser una solución de fondo, da esa sensación de seguridad que hoy están pidiendo todos los vecinos de la provincia, no solamente de San Miguel de Tucumán. Abrigarse, si hace sentir el frío, la sensación térmica 3 grados, ¿puede ser? Sí.